Me encontré con un par de editoriales en Adventist Reviews de los últimos años. Una comenzaba de la siguiente manera: hace algunos meses recibimos una carta de Bobby. No conocemos la edad de Bobby, aunque sospechamos que es un adolescente o un adulto joven. Tampoco sabemos si Bobby es un hombre o una mujer. La carta decía así: una pregunta me ha preocupado persistentemente hasta crearme verdadera inquietud. Es una pregunta que yo creo fundamental para mi vida. Os formulo la pregunta. Pregunto a cada profeso adventista del séptimo día, ¿qué es un adventista del séptimo día? Y más importante aún, ¿por qué eres tú un adventista del séptimo día? Yo pienso que esa es una pregunta que necesitaríamos hacernos más de lo que lo hacemos. Necesitamos saber quiénes somos, necesitamos conocer cuál es nuestro cometido, necesitamos saber por qué existimos como un pueblo llamado pueblo del pacto. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la salvación fue asegurada para todo individuo que acepta la vida y muerte de Jesús en su lugar. Ahora bien, ¿cuántos adventistas del séptimo día estaban alrededor de la cruz ese día? Me refiero a adventistas nominales con sus 28 creencias fundamentales. Ni uno solo. Dios dejó completada la tarea de salvar individuos mediante la vida y muerte de su Hijo Jesucristo sin necesidad de un solo adventista del séptimo día. No nos necesitaba para esa tarea, Él la dejó completada sin nuestra ayuda. Nosotros la hemos recibido como un regalo. 40 días después de su resurrección, Cristo ascendió al cielo y comenzó su ministerio como sumo sacerdote. Comenzó en el santuario celestial un ministerio para repartir los beneficios de su salvación a todos los que lo aceptasen. ¿Cuántos adventistas del séptimo día estaban allí en el aposento alto orando para la recepción del Espíritu Santo? Ni uno solo. Dios dejó hecho ese trabajo sin nosotros también. No necesitaba adventistas para ello. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque Él nos necesitaba para dar el mensaje de salvación. Esa tarea fue ya hecha por muchos otros antes que nosotros. En ese sentido, estamos haciendo lo mismo que otros ya han hecho. ¿Por qué creó entonces nuestro movimiento? Vamos a repasar algunos textos bíblicos, sin los cuales no habría iglesia adventista del séptimo día. Son textos muy familiares. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14. Vais a reconocer inmediatamente este pasaje. Se trata del pasaje de los 3 ángeles volando por el cielo. Y en el versículo 7, el primer ángel tiene un mensaje. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora bien, ¿a qué periodo se refiere este texto que dice que la hora de su juicio ha llegado? ¿A qué momento se está refiriendo? Se trata de 1844, ¿verdad? ¿En qué momento de la historia comenzó la andadura de la Iglesia Adventista? En esa misma época, precisamente. ¿Podría ser entonces que nuestra existencia tiene algo que ver con este periodo y lo que en él acontece, dentro del plan de salvación? Veis que la batalla se desarrolla desde hace muchísimo tiempo. Satanás ha estado desafiando a Dios cada momento. Satanás dijo ya al comienzo que la ley de Dios es injusta, así como lo es su carácter. Dijo: yo puedo regir mucho mejor el universo. Dame más, dijo. Y la batalla se desarrolló en este mundo. ¿Quién tiene la verdad, Dios o Satanás? ¿Y sabéis dónde ha obtenido Satanás los mejores argumentos contra el carácter y el gobierno de Dios? No entre los filisteos, no en Moab o en Edom, ni siquiera en Babilonia. ¿Sabéis dónde ha obtenido los mejores argumentos de que la obra de Dios no funciona? Entre su pueblo elegido. Satanás señalaba a esas personas que aseguraban ser el pueblo del pacto y decía: míralos cómo adoran a sus ídolos cada día más. Míralos queriendo ser como las naciones de su alrededor. ¿Es esa tu labor, Dios? Tu obra no funciona, míralos. Sus mejores argumentos venían precisamente del pueblo elegido de Dios. Las cosas se pusieron tan mal que para hacer funcionar su plan, Dios tuvo que mandar a su pueblo a la cautividad. Destruir la ciudad y destruir el templo, aquel maravilloso templo. No podemos siquiera imaginarnos cuán bello era el templo de Salomón. Fue muy costoso para los artistas el diseño de aquel templo.
y fue simplemente fulminado. No quedó nada. En ese país extranjero no pudieron volver a adorar a Dios con asiduidad, tal y como estaban habituados a hacer. Vamos ahora al libro de Daniel. Las cosas estaban muy mal en los tiempos de Daniel. Daniel capítulo 8 es uno de esos textos sin los cuales no habría movimiento adventista del séptimo día. Daniel 8, versículo 13. Daniel está en Babilonia con el resto de los cautivos. Y esto es lo que vio. Daniel 8, versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esta es una larga y complicada pregunta. Simplifiquémosla. ¿Por cuánto tiempo estará Satanás ganando la batalla? ¿Por cuánto tiempo tu plan va a ser pisoteado? ¿Por cuánto tiempo va a continuar esto? Estamos cautivos, el templo fue destruido, ¿será para siempre? ¿Ganará Satanás la batalla? Esa es la pregunta. Me alegra mucho el siguiente versículo, versículo 14. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué está respondiendo Dios a la pregunta? ¿Triunfará Satanás? Su respuesta es sencilla. Satanás será derrotado. Esa es la respuesta. Pero también dice: Daniel, deberás tener mucha paciencia. Esto no puede arreglarse rápidamente. Los argumentos que presenta Satanás son muy poderosos. Va a llevar siglos. Siglos literales. Milenios el arreglar esto. Irás a la sepultura, Daniel. Será mucho después de tus días. Pero llegará un día en que los argumentos de Satanás serán echados por tierra para siempre. Y Satanás será derrotado. Podemos ver que la palabra purificado tiene diversos significados en la lengua original. Puede significar arreglado. Puede significar vindicado. Puede significar absuelto de acusaciones. Puede significar justificado. Por supuesto, también puede significar purificado. Todo ello en una sola palabra hebrea. Lo que en definitiva se está diciendo aquí es que el plan de Dios será vindicado y Satanás perderá. Esa es la respuesta a Daniel. Veamos ahora otro texto en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3. Se trata de un texto muy interesante. Un texto en el que no reparamos a menudo. Romanos capítulo 3, versículo 4. Cuando hablamos del juicio, solemos pensar en nosotros siendo juzgados. Fijémonos, sin embargo, en lo que dice este versículo, Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí dice que Dios está siendo juzgado. Lo más extraordinario, a mi parecer, en toda esta batalla entre Dios y Satanás, es que Dios dice: el asunto se decidirá no por mis afirmaciones, sino por mis explicaciones. Y cuando yo explique y demuestre quién soy yo y quién es Satanás, yo dejaré que tú seas el juez definitivo. Tú decidirás quién dice la verdad. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿A qué extraordinario Dios servimos? Que se pone a sí mismo en esa tesitura. Él, que es omnipotente y omnisciente y tiene el control del universo entero, dice: yo permitiré que los seres que yo creé sean quienes determinen si soy digno de permanecer a cargo del universo. Seres finitos como ustedes o yo, tomando esa decisión. Y esta es la declaración de que Dios vencerá cuando Él sea juzgado. Cristo llevó el nombre de Dios muy bien, ¿verdad? Él demostró cuál era el carácter de su Padre. Mostró cómo era Dios realmente. Demostró cómo era Satanás. Encontré algunas citas interesantes. Aquí tenemos una en el Review and Herald del 16 de abril de 1901. Todo el cielo está esperando a escucharnos. Vindicar la ley de Dios.
¿Todo el cielo está esperando a escucharnos? ¿Quiere esto decir que Jesús no concluyó la vindicación definitiva de Dios? ¿Todo el cielo está esperando por algo más que tiene que suceder para que tenga lugar la vindicación de Dios? Veamos otra cita. Esta está en Recibiréis Poder, página 338. El honor de la ley de Dios ha de ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante el mundo caído. ¿Qué es necesario, por tanto? Que el honor de la ley de Dios sea vindicado. Ese fue el desafío de Satanás. Él decía, la ley de Dios no es buena, no es justa ni razonable, no la necesitamos. Podemos decidir por nosotros mismos. La ley de Dios debe ser vindicada. Testimonios, volumen 5, página 746. Si alguna vez ha habido un pueblo necesitado de luz del cielo permanentemente creciente, es el pueblo al que en este tiempo de peligro Dios llamó para ser depositario de su santa ley y para vindicar su carácter ante el mundo. Interesantes declaraciones. Los que vivimos hoy somos llamados a una misión especial, vindicar el nombre de Dios. Tomen de nuevo sus Biblias. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Antes del vuelo de los tres ángeles, con los mensajes finales, se describe un grupo de gente en el mismo capítulo. A veces nos olvidamos de este grupo y hablamos solo de los tres ángeles. Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5, describe un grupo de personas muy singular. Y en el versículo 5 encontramos una declaración impresionante. Y en sus bocas no fue hallada mentira, es decir, hipocresía o engaño. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Una gente sin falta, una gente sin engaños, un pueblo que Dios trajo a la existencia para proclamar los tres mensajes. ¿No nos preguntamos a veces por qué los tres mensajes no tienen el poder que esperábamos que tendrían? A lo mejor es porque el pueblo no es aún el pueblo que Dios precisa. Y a lo mejor este pueblo es la clave para el éxito de los tres mensajes que se describen aquí. Así que Apocalipsis 14 es un capítulo importante. Ellen White lo describe así en El deseado de todas las gentes, página 671. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Lo que está aquí en juego no es mi honor, no es ni siquiera mi salvación. Lo que está en juego es el honor de Dios. ¿Puede Él llevar eso a cabo? ¿Puede Él realmente producir un pueblo como el descrito en Apocalipsis 14:5? ¿Es eso posible? La totalidad del cristianismo dice que es imposible hasta la segunda venida de Cristo. Cuando imagino, Dios pulsará un botón mágico en nuestros cerebros y de repente dejaremos de pecar. Pero esa no es la manera de actuar de Dios. Dios nunca hace eso. Nunca nos trata como a robots o a computadoras. ¿Habrá alguna vez un pueblo que demuestre que Dios dice la verdad en Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5? ¿Existirá alguna vez ese pueblo? Creo que es muy significativo que Ellen White le llama a esto la expiación final, la cual es la última parte del proceso de expiación. Sin esta parte, la expiación no puede terminarse, incluso considerando que Jesús murió en la cruz en la más grande manifestación que jamás vio el mundo. Descubrí que hay interesantes maneras de probar o refutar los argumentos de Dios o los argumentos de Satanás. Encontré esto en El deseado de todas las gentes, página 309. Todos los que violan los mandamientos de Dios. Bueno, ¿cuántos de nosotros estamos incluidos aquí? ¿Todos nosotros? Por tanto, todos nosotros sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. ¿Sabéis de qué se trata el pecado en realidad? No se trata de si voy al cielo o al infierno. Se trata de depositar un voto. Cuando deliberadamente hacemos aquello que sabemos que está mal, porque nuestra naturaleza egoísta nos dice, hazlo de todos modos, lo que estamos diciendo en realidad es que el camino de Satanás es más lógico y más razonable que el camino de Dios. ¿Conocéis ese severísimo mandato de Jesús?
Cuando alguien llega a ti y te golpee en una mejilla, diciendo algo muy amargo contra ti o haciendo algo totalmente inapropiado contra ti, ¿qué se supone que debes hacer? ¿Volverle la otra para que también te la golpee? Eso es totalmente carente de sentido. Eso no es correcto. Si hago eso, la gente me pisoteará como a las piedras. Satanás, tú tienes más argumentos a tu favor que Dios al dar un mandato como ese. Esa es una aseveración dura, muy dura para vivir de acuerdo con ello. ¿Creemos que el camino de Dios es el correcto? ¿Que mostrar la otra mejilla es el modo de solucionar el problema de ser injuriado? ¿O creemos que el modo de Satanás es el correcto? Te levantas y le das tan bien como recibiste. ¿Por quién votamos nosotros? ¿Quién decimos nosotros que está en lo correcto en el gran conflicto? De eso se trata el asunto del pecado. Cada vez que pecamos, estamos votando por Satanás, para que rija este mundo por un poco más de tiempo. Está bien, Satanás, nos gusta tu camino. En el conflicto de los siglos, página 489 dice: si los que esconden y disculpan sus faltas, hay esa segunda parte. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Ved que primero hacemos algo equivocado y entonces casi inmediatamente tratamos de taparlo, de modo que nadie lo sepa, o si lo averiguan, culpamos a otro o a otras circunstancias. Algunos de nosotros culpamos a Adán. Así echamos la culpa a otros. Si los que hacen eso pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Dijo ella ahí: si los que hacen esas cosas se dieran cuenta de que irán al infierno, se apresurarían a confesar sus pecados. No dice eso, ¿verdad? Por tanto, esto no se trata de qué me sucede a mí, se trata de qué le sucede a Dios. ¿Estará la verdad al lado de Dios cuando Él sea juzgado? Romanos 3:4. Y ella dice que si pudiésemos ver cuánto necesitamos tener los ojos abiertos, cuando tapamos nuestros pecados, cuando excusamos nuestros pecados, cómo se regocija Satanás diciendo: ¿veis? Lo hacen a mi modo. ¿Y cómo tira esto a la cara de Cristo? Diciendo: ¿ves? Tu modo no funciona, mira lo que hacen justo ahora. Mira a Adán culpando a Eva, mira a Eva culpando a la serpiente, mira a cada uno de tus hijos culpando a otros. Es el juego del yo. El problema es de otro. Tu camino no funciona, Dios. Si pudiésemos ver eso, si pudiéramos ver a Cristo y Satanás en ese pequeño diálogo, ella dice que nos apresuraríamos a confesar nuestros pecados y a renunciar a ellos, porque estamos deshonrando a Dios, estamos dando credibilidad a Satanás, estamos dando permiso a Satanás para regir por más tiempo en este planeta llamado Tierra. Encontré otra declaración interesante, esta de Testimonios, volumen 2, página 171. Dice ahí: si pudieran ver cuánto necesitamos ver, amigos míos. Necesitamos apartar nuestra vista de este mundo y fijarla en la realidad. Si pudieran ver a los ángeles puros con sus brillantes ojos fijos en ustedes. Ahora bien, ¿para qué fijan los ángeles de Dios sus brillantes ojos sobre vosotros? ¿Para descubrir todas las cosas erróneas que hacéis? No, escuchad. Si pudieran ver a los ángeles puros con sus brillantes ojos fijos en ustedes, mientras observan para ver de qué manera glorifica a su maestro el cristiano. Eso es lo que ellos están buscando. Ellos nos miran a ti y a mí con la esperanza de ver los votos que depositamos para Dios, escrutando todo detalle sobre cómo hacemos las cosas al modo de Dios. O si pudieran verificar con qué aires de triunfo se regocijan y se burlan los ángeles malos al señalar toda senda torcida. Ellos son los que están buscando los pecados, para citar después las escrituras que han sido violadas. Estos son los ángeles malos. Los ángeles malos buscan los pecados en nuestras vidas. Comparan entonces las escrituras con nuestros pecados y los arrojan a la cara de Jesucristo. Y dicen: míralos, ahí los tienes. Tu camino no funciona. Si pudieran ver eso, dice ella, se asombrarían y se alarmarían por causa de ustedes mismos. No porque vayáis al infierno, sino porque estáis posibilitando
que el pecado reine en esta tierra por un buen tiempo más. Es por ello por lo que deberíamos alarmarnos, porque estamos depositando votos para Satanás. Este es tiempo de elecciones. Llevamos un largo tiempo de votaciones en el gran conflicto, y estamos votando sobre cuál es el modo adecuado para regir este planeta. Estas son declaraciones muy significativas. Somos parte del proceso, participamos en el proceso de toma de decisiones. Encontré además unas interesantes e inquietantes citas. Esta procede del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Conferencia General. Un amigo pasó recientemente tras semanas en el campus de una facultad adventista. Durante su visita impartió una clase y departió con decenas de estudiantes. Su más inquietante hallazgo, me dijo, fue que la mayoría no tenían concepto de la iglesia adventista como algo diferente a tantas iglesias evangélicas que existen. Cada iglesia, me decía un estudiante, hace énfasis en algún aspecto de la verdad. Los pentecostales en los dones espirituales, los bautistas en el bautismo por inmersión. Los adventistas hacen hincapié en los 10 mandamientos. Sí, Dios tiene una iglesia, pero está dispersada entre todas las iglesias. ¿Una iglesia remanente? Estoy contento de que ninguno de nuestros pioneros vive para escuchar eso. ¿Creemos que tenemos un cometido especial? ¿O somos unos de tantos con diferentes propósitos que Dios está utilizando más o menos de la misma manera? El anterior editor de la Adventist Review dijo: remanente se ha convertido en una simple palabra en algunos círculos adventistas. Incluso algunos pastores serían felices si discretamente la dejáramos de lado. Dice más tarde: es tiempo de levantarnos en defensa de ese fundamento adventista. Abandonarlo nos dejaría a la deriva en las aguas del relativismo. Los adventistas que quieren deshacerse del concepto de remanente tienen que pensar largo y tendido qué significa ser adventista. No somos una denominación más. Somos llamados el pueblo del pacto. No porque seamos mejores que otros, sino simplemente porque el Señor, en su libre albedrío, nos dio una tarea que hacer. Pero ahora más que nunca es la hora de que los adventistas sepamos quiénes somos y por qué estamos aquí. Y eso no nos lleva más que a una palabra: remanente. ¿Creemos realmente que este es el remanente de la profecía bíblica? ¿Creemos que es esta la razón de nuestra existencia? El editor de nuestras lecciones de escuela sabática lo expresa de la siguiente manera: hoy en día algunos de nosotros aseguran no solamente que no somos diferentes a otras iglesias, sino que no tenemos por qué ser. Al fin y al cabo, si no tenemos algo distintivo, algo mejor que ofrecer, ¿por qué no ser como todos los demás? A pesar de estas voces, muchos de entre nosotros aún creemos correctamente que Dios eligió a la iglesia adventista del séptimo día no porque Él quería una denominación más, sino porque Él nos encomendó algo diferente, algo mejor que proclamar al mundo. Si no fuera así, ¿qué razón tenemos para nuestra existencia? Y lo que Dios nos ha dado son verdades cruciales y distintivas que hacen de los adventistas del séptimo día no luteranos, no episcopalianos, no bautistas, no metodistas, sino adventistas. Adventistas del séptimo día. Estas enseñanzas constituyen un mensaje distintivo que nadie más proclama. Y precisamente porque no lo hacen, tenemos que hacerlo nosotros. Esa de hecho es la razón por la que estamos aquí. ¿Creemos eso? ¿Creemos que estamos aquí precisamente por ese crucial cometido? ¿Saben? La venida de Jesucristo no depende de cuándo quiere venir Jesús, lo crean o no, porque lo habría hecho ya hace mucho tiempo. 2 veces en la historia adventista eligió Jesús venir. La primera fue unos 10 años después de 1844, si el movimiento milerita no hubiera caído en el desánimo. La segunda vez fue alrededor de 1890, cuando Dios envió mensajeros para preparar a su pueblo para la traslación y su profeta apoyó a tales mensajeros. Ahí es cuando Él quería venir. Hay una razón por la que aún estamos aquí. No sé si algunos de ustedes han oído de este hombre o escuchado sus antiguas grabaciones. Su nombre es W.D. Frasey. Era de un sitio no lejos de aquí, Wildwood. Ya falleció, claro. Pero dijo algo muy importante que me gustaría que escuchasen. Lo comprendiese la gente o no, él pudo ir a la cruz para hacerse comprender más adelante. ¿No es eso lo que sucedió? ¿Qué individuo en la tierra comprendió lo que estaba sucediendo en la cruz? Y Jesús tuvo que explicar todo más tarde, incluso a sus discípulos más allegados. Entonces, en 1844, lo entendiera alguien en la tierra o no, Él pasó del lugar santo al lugar santísimo.
para explicarlo más adelante. Ni una persona en la Tierra entendió qué estaba sucediendo el 22 de octubre de 1844. Y él tuvo que explicarlo después. Pero él no puede concluir su tarea en el lugar santísimo y explicarlo después, porque después sería demasiado tarde. Vean, nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un cierre universal para el tiempo de gracia. Hubo uno que se le asemejaba, el diluvio. Pero sabéis que de las 8 personas que le sobrevivieron, algunas no lo hicieron también tras el diluvio, ¿verdad? Sin embargo, no ha habido jamás un cierre universal de la gracia en el que las puertas del perdón se cierren para siempre. De manera que si Jesús esperase a después de haber abandonado el lugar santísimo para explicarnos qué había hecho, no hay ya más perdón ahora, sería demasiado tarde. No tendríamos oportunidad de tomar una decisión. Ahora vemos por qué el novio se está demorando, por qué el tiempo continúa desde 1844. Jesús ha ralentizado su ritmo para poder acompasarlo al nuestro. Ahora no puede ser como en la cruz, cuando Él siguió adelante sin que su iglesia comprendiese. No puede ser como en 1844, cuando Él se movió al marcar la hora al reloj profético. Esta vez el reloj no avisará hasta que su iglesia esté preparada. Es esa la razón por la que Él levantó este movimiento, para poner la pieza final del rompecabezas, para desterrar las últimas acusaciones contra el carácter de Dios, para refutar la última acusación de Satanás de que la ley no puede ser obedecida. Nosotros mostraremos que la ley es buena y puede ser obedecida y que Dios tiene razón y no Satanás, y así el gran conflicto podrá llegar a su fin. Es por esto por lo que estamos aquí. ¡Wow! Vaya papel a desempeñar en la batalla que comenzó con Lucifer en el cielo. El punto de decisión final por el que Él creó este movimiento. Bien, pasemos ahora a otro asunto. ¿Cuál era el propósito de Israel? ¿Por qué creó Dios al pueblo de Israel? Para llevar al cielo al máximo número posible de israelitas. ¿Es eso? ¿O más bien Israel debería ser la luminaria del mundo? ¿No debería ser Jerusalén el lugar a donde cualquiera que quisiese saber sobre el gran Yahvé, el creador de todo el universo, tendría que acudir para obtener información? Recuérdese que debería haber grandes vías construidas desde todas las partes del mundo a la gran capital del mundo, Jerusalén. Esas eran las profecías del Antiguo Testamento. Israel estaba para iluminar al mundo acerca del carácter de Dios y del gran conflicto. ¿Qué tal lo hicieron? Bueno, ya lo sabéis, no muy bien. No muy bien. Entonces, ¿por qué creó Dios la Iglesia Adventista del séptimo día? Para llevar al cielo a tantos adventistas como sea posible. Tenemos 16 o 17 millones ahora. Quizá el número mágico sea 30 millones, y entonces ya está. O simplemente somos como los israelitas a todos los efectos, de manera que Dios creó este movimiento para que todo el que quiera conocer sobre el verdadero Dios del cielo, no las versiones falsas, el verdadero evangelio, no las falsas versiones, la auténtica verdad, no las falsificaciones, acuda a este movimiento para comprender a Dios. ¿No es eso por lo que Dios nos creó? Y ahora, ¿qué tal lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Nos gustaría pensar que lo estamos haciendo muy bien, pero a veces las estadísticas dicen lo contrario. En los últimos años se han hecho interesantes encuestas que revelan algunas cosas que nos gustan y otras que no nos gustan tanto. Esta fue en 1986, una encuesta hecha por Gallup. Ellos encontraron que el 70% de los que respondieron dijeron que habían oído o leído sobre la Iglesia. El 70% de la gente a la que encuestaron afirmaron haber oído de los adventistas del séptimo día. Cuando les preguntaron qué les gustaba más de nosotros, el 52% dejó esa línea en blanco y el 21% respondió nada en particular. Entonces les hicieron otra pregunta. ¿Qué es lo que menos te gusta de los adventistas? El 51% no respondió y el 22% dijo que no les disgustaba nada en particular.
¿Cómo lo estamos haciendo, amigos? Otra encuesta fue hecha en 1995. Esta vez poco más del 50% habían oído alguna vez de nuestro nombre. No 70%, sino ligeramente encima del 50%. Se encontró un marcado aumento en el número de aquellos que nos confunden con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o con los Testigos de Jehová. Bien, una vez más, ¿cómo lo estamos haciendo? Parte de esta encuesta dice también que los que habían oído de nosotros, ese 53%, fueron preguntados qué contribución hace la Iglesia Adventista a través de servicios comunitarios. Creo que todos vosotros habéis oído de ADRA. ADRA acude donde hay un desastre o una necesidad en el mundo. Intenta ayudar a la gente. Ese es nuestro servicio comunitario, además de las Dorcas en nuestras iglesias locales. Pues bien, estas personas que nos conocían fueron preguntadas qué contribución hacemos a través de servicios comunitarios. 9 de cada 10 dijeron que no tenían ni idea. El 90% de los que nos conocían dijeron no saber nada que hagan los adventistas para ayudar a la comunidad. Aparentemente no habían oído de ello. Por tanto, incluso nuestros mejores esfuerzos de difundir el mensaje de lo que queremos hacer no parecen lograrlo. Otra encuesta en las principales ciudades de Norteamérica. El 66% de sus poblaciones no saben de la existencia de los adventistas. El 66% en las principales ciudades no saben que existimos. Solo el 15% sabe que somos un grupo religioso. Ham Hanegraaff es un locutor de radio que conoce bastante de los adventistas del séptimo día, y una vez se le preguntó ¿cuál es tu opinión de los adventistas hoy en día? Escuchen su respuesta. Eso depende de a qué adventistas del séptimo día te estés refiriendo. La denominación se ha hecho tan variada que un grupo guarda poca semejanza con otro. ¡Wow! Si eso es verdad, incluso remotamente, ¿qué tipo de obra estamos haciendo cuando llevamos la verdad acerca del carácter de Dios claramente al mundo? Si tenemos que decir, bien, esta es una rama de los adventistas, y esa es otra rama, y hay otra allí, y todas difieren las unas de las otras. De manera que, desde un punto de vista realista, las estadísticas nos dicen que no estamos llevando muy bien el mensaje. Simplemente no estamos haciendo lo que se suponía que debíamos hacer. Ellen White dice en Testimonios para los Ministros, página 50, a través de la Iglesia, será exhibida al mundo la última y plena manifestación de amor de Dios al mundo, el cual será iluminado con su gloria. A través de la Iglesia, lo que significa que tenemos que hacer alguna preparación, tenemos cambios que hacer, tenemos algo que hacer. Ahora bien, puesto que la Iglesia lucha, pero tenemos que ser sinceros y decir que no es lo que Dios pretendía que fuese, podemos fácilmente ser tentados a decir, olvidemos todo esto que acontece en la Iglesia. Vayamos fuera a testificar a los que están dispuestos a escuchar. Demos simplemente estudios bíblicos, simplemente hagamos algo por las personas interesadas en escuchar, no donde están siempre polemizando y peleando y todo esto que vemos en la Iglesia. Es tentador. Sin embargo, os pregunto, cuando Jesucristo estaba intentando alcanzar a un pueblo que estaba solo a 3 años de ser totalmente rechazado por Dios como su pueblo, ¿dónde empleaba él la mayor parte de su tiempo? ¿En Sirofenicia? ¿En Edom? ¿En Moab? ¿En los países alrededor de Palestina? ¿O bien empleó la mayoría de su tiempo, energía y ministerio con su pueblo, tratando de restaurarlos a la posición que Dios tenía pensada para ellos, de manera que pudieran ir al mundo con el mensaje de Dios? Jesús no abandonó a su pueblo doliente que estaba a 3 años de ser rechazado. Intentó con toda la energía de su ser restaurarlos a su posición en el plan de Dios. Y yo sugiero que aprendamos esa lección. Hemos de ser restauradores, no ignoradores. No podemos huir del problema. El problema somos nosotros. Necesitamos sanar nuestros problemas. Necesitamos salir a flote juntos. Necesitamos unirnos bajo el estandarte de la verdad, no el de la mentira, sino bajo el de la verdad. Necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos para sanar el daño que Satanás está haciendo incluso en la Iglesia Adventista del séptimo día. Encontré otra cita interesante, en esta ocasión de un antiguo presidente de la Conferencia General, de manera que no es sospechoso de proceder de alguien que esté atacando a la Iglesia. Viene de alguien muy preocupado en promover el adventismo.
Él dijo, la música se compone de tres partes, melodía, ritmo y acompañamiento. Las tres son esenciales, pero no de la misma importancia. La melodía debería ser la parte principal y no debería ser eclipsada por el ritmo o por el acompañamiento. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el adventismo del séptimo día? Melodía, ritmo y acompañamiento. La evangelización del mundo por medio de predicaciones extensivas, material impreso y el empleo de grandes sumas de dinero en campañas, edificios, equipos y viajes, siendo estos vitales, no cumple en sí mismo la comisión principal confiada a la Iglesia remanente. Ellos no son la melodía, como mucho son el acompañamiento. Y hoy en día lo que escucho es que esto es la melodía. Expandid el mensaje, compartid el mensaje, misión global, lo que sea. Esa es nuestra misión. Pero este hombre dice, no, eso es solo el acompañamiento. La melodía, que debe sonar desde ya, pero cada vez más clara, es la canción de la victoria sobre el pecado. El cántico de Moisés y del Cordero, elevándose más y más alto y cada vez más cerca del patrón divino, cada vez más lejos del mundo hasta el clímax final de la plena y definitiva demostración de su gracia, en vasijas de barro, pero despojados de toda mundanalidad y testificada por la declaración del ángel. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por vez primera se dará tal testimonio de toda una comunidad de santos. Por primera vez. No estamos aún ahí, amigos. Esa es la melodía. Y pudiera ser que el acompañamiento no va tan bien porque la melodía está desafinada. La melodía no está. Y entonces él dice, esperemos que vean y estén advertidos. En cierta ocasión David fue víctima de la mágica influencia de los números, que Satanás inspiró para sutilmente llevarlo al orgullo y la autocomplacencia, que tan astutamente sustituye cantidad por calidad y mediocridad por verdadero mérito. Si permitimos que prevalezca el encanto ejercido por la magnitud del número y la cantidad, este llenará los bancos de nuestra iglesia con hijos ilegítimos y aumentará sus filas con una multitud mezclada que, como en el pasado, puede producir en su marcha una paralización en un nuevo Cades Barnea. Dios no lo permita. ¿Qué es lo que nos decía el líder de la iglesia? Que un evangelismo hecho inapropiadamente y sin cuidado puede destruir nuestro movimiento. Por esa mágica influencia de números cada vez mayores llamada crecimiento de iglesia, que parece ser todo lo que oímos o en lo que pensamos hoy en día. No crecimiento del corazón, no entrega del corazón, sino más números, etc. El director del Instituto de Investigación Bíblica, saben, estamos muy agradecidos porque no tenemos todo el éxito que querríamos en Norteamérica en evangelismo. Si tenemos una campaña evangelística y 10 o 20 personas se bautizan, alabamos al Señor. Pero en otros países 100 o 1000 personas se bautizan de una vez y decimos, al menos la obra progresa allí, al menos hay avance en el tercer mundo. El director del Instituto de Investigación Bíblica dijo lo siguiente: pienso que una de las cuestiones más importantes tiene que ver con los nuevos conversos. Veis que el crecimiento es tan rápido que es muy difícil seguirle el ritmo. Debido a su velocidad, creo que necesitamos pararnos a reflexionar sobre los peligros, y el peligro que voy a mencionar es real. Se trata del riesgo de bautizar individuos de una tradición cristiana diferente o sin bagaje cristiano, que no están bien informados sobre el mensaje bíblico. Ellos reciben una breve introducción al mensaje adventista y ya son bautizados. Hay poco seguimiento. Estas personas son adventistas basados en lo poco que llegan a comprender. Ellos retienen algunas de las ideas que trajeron consigo, porque nunca comprendieron bien el adventismo. La diversidad doctrinal y teológica está encontrando cobijo en las congregaciones locales. Esa es una preocupación real de uno de los líderes de nuestra iglesia, diciendo que hemos de ser más cuidadosos. E incluso en Norteamérica estamos comenzando a tener ese problema. Pues escucho a gente que comenta sobre los temas que yo presento. Nunca escuché eso antes. Nunca me lo explicaron cuando daba los estudios para el bautismo. De manera que comenzamos a tener el mismo problema, diagnosticado por distintos líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Comprendemos nuestra misión claramente?
Lo que en definitiva trato de decir es que el cometido principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la razón por la que Dios creó este movimiento es muy simple: vindicar su nombre y probar que Satanás es un mentiroso en el gran conflicto. Si yo me salvo o no es una pregunta interesante, pero en ningún caso es el verdadero asunto. El verdadero asunto es quién gana el gran conflicto. ¿Dónde deposito mi voto? ¿Lo pongo en el lado de apresurar la derrota de Satanás o en el de extender su dominio? Si triunfo en eso, triunfo como adventista del séptimo día, probando que Dios tiene razón. Ahora, la segunda misión del adventismo, una vez que entendemos la primera, es compartir estas buenas nuevas con todo aquel que quiera oír, sea evangelismo, sea estudios bíblicos, sea testificación. Compartimos lo que Dios ha hecho por nosotros individualmente, porque no podemos guardarlo para nosotros mismos. Pero si invertimos el orden y decimos, en tanto en cuanto hacemos trabajo misionero, puesto que hacemos evangelismo, lo otro sucederá mágicamente de alguna manera. Pues bien, no va a suceder. Tenemos que mantener el caballo y el carruaje en el orden adecuado. El caballo tira del carruaje, el carruaje no tira del caballo. Y el caballo es la victoria sobre el pecado. Porque solo así es Dios vindicado. Y eso tira de todo lo que es el adventismo, si lo entendemos adecuadamente. Bien, amigos míos, incluso si algunos de nosotros no entienden muy bien nuestra misión, incluso si algunos de nosotros piensan que están aquí para ser salvos y que por eso Dios nos envió a Jesús para salvarnos, para perdonarnos nuestros pecados y para darnos un billete para la vida eterna, incluso si algunos de nosotros no entienden nuestra misión muy bien, Satanás sabe lo que está en juego. Él sabe que si este movimiento triunfa, sus días están contados. Él sabe que si este movimiento puede ser descarrilado o retrasado, él secretamente conseguirá un buen tiempo más en el planeta Tierra para conducir su show. Él sabe eso. Él tiene eso muy claro. Y por cierto, una pequeña cosa. ¿Cuántos de los movimientos que Dios ha creado han tenido éxito en sus misiones? ¿Israel? ¿Qué tal la iglesia primitiva? Los apóstoles llevaron el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿Pero qué sucedió cuando ellos murieron? Se derrumbó, cayó en apostasía. ¿La reforma protestante? Gloria, la luz comenzó a brillar y ¿qué sucedió? Ni un movimiento de los que Dios ha creado ha completado su misión. Se difuminaron, o hicieron concesiones, o apostataron. Y Satanás dice, la historia está de mi parte. Derrotaré también a este movimiento. Ese es el asunto en juego. Satanás está tratando de hacer descarrilar a este movimiento y ha tenido mucho éxito. Y Dios dice, voy a hacer que este movimiento al final de los tiempos sea como ningún otro en la historia humana. Esa es toda una proclamación. Y Dios se ha impuesto a sí mismo la misión imposible. Todo lo que necesita es nuestra cooperación. Eso es todo lo que necesita. Él no necesita que nosotros hagamos la obra, porque no podemos hacerla. Él necesita que cooperemos con Él. Dejémosle obrar en nosotros. Permitámosle que nos fortalezca. Permitámosle hacer lo imposible. Y entonces comprobaremos lo que pasa. ¿Quién gana la batalla? Por tanto, afirmo que Satanás está cuidadosamente poniendo trampas para engañar al pueblo de Dios. Nuestro último texto de hoy será Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Espero que os deis cuenta de que la mayoría de estas profecías del Antiguo Testamento son tanto más para nosotros que para Israel. Y esta es una de ellas. Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es un mensaje de advertencia. Avanzamos al versículo 10.
Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Estamos siempre pecando, siempre sucede lo mismo. No nos comportamos como debiésemos. Continuamos pecando. ¿Cómo sobreviviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, Dios basa este asunto en su propia existencia, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Quiénes son estos impíos? A las dos palabras siguientes: volveos, volveos. Sí, vosotros sois los impíos, mi pueblo elegido. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa del adventismo? No pienso que haya leído mal este texto. No lo creo. Nosotros somos el moderno Israel que Dios ha creado. Y Él no se complace en nuestra destrucción o nuestro fracaso. Eso no le agradará en ningún caso. Pero esa es la única esperanza para nosotros, impíos, seamos honestos. Que nosotros, impíos, nos volvamos de nuestros malos caminos. Tenemos que tomar algunas decisiones difíciles. ¿Continuaremos permitiendo que nuestra cultura domine nuestras decisiones del día a día, en las actividades en que participamos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, incluso en lo que comemos, amigos míos? ¿Continuaremos permitiendo que la cultura domine nuestra toma de decisiones? Eso es por lo que Israel fue destruido, por esa única razón. La cultura se antepuso a la palabra de Dios. Estamos ante el mismo peligro ahora. Y justo ahora Dios apela a nosotros para que nos volvamos, antes de que fracasemos como pueblo. Ahora bien, Satanás, como dije, sabe lo que está aquí en juego. Y Satanás está poniendo bien sus trampas para cada adventista del séptimo día, porque si consigue que fallemos, o que nos retrasemos, o que seamos descuidados, él consigue más tiempo en esta tierra. Primera trampa de Satanás: la ya conocida mundanalidad. Hay tantas cosas atractivas en este mundo, ¿verdad? Mirad en Internet, hay toneladas de cosas fascinantes y estimulantes, y algunas de ellas realmente inapropiadas, pero al mismo tiempo muy tentadoras. En Internet hay un mundo de información en el que podemos emplear todo nuestro tiempo. Incluso con las cosas buenas de Internet, nuestras vidas pueden ser inundadas en nuestros chats y sitios semejantes donde mostramos mucho interés en comentar cosas sobre otros. Mundanalidad. Y están también las preocupaciones de este mundo. Quiero decir, luchar por la supervivencia se hace duro. ¿Y cuánto tiempo dejamos para Dios? Así que la trampa número 1 es el mundo y sus preocupaciones. Para aquellos que no den cabida a esto, nosotros no seremos atrapados por el mundo, no nos precipitaremos por ese camino. Satanás dice: bien, ven a la iglesia, con regularidad, trae tu Biblia, estudia las lecciones de escuela sabática, implícate en actividades de iglesia, hazte parte de la iglesia, sal y da estudios bíblicos, hazlo, hazte un verdadero cristiano adventista del séptimo día. Simplemente entiende que el camino de la salvación no es el que algunos quieren presentarte. Dios no es arbitrario. Él no va a abandonarte cuando cometas errores. De manera que Dios aceptará tus errores. Está bien. Dios te ama demasiado. Si pecas, Dios lo entiende. Todo ello ya fue amortizado en la cruz. Cuando aceptas a Jesucristo, ya está. Y tú tienes una relación salvífica que no puede romperse independientemente de lo que hagas. Simplemente comprende que un pequeño pecado es permisible en el plan de Dios. Está bien. Dios es misericordioso. Puedes ser cristiano. Tú puedes hacer un buen trabajo como cristiano adventista que asiste a la iglesia. Simplemente comprende que el Evangelio no es tan severo como tú pensabas. Dios te amará y aceptará independientemente de lo que hagas. Un falso evangelio. Es la trampa número 2. Gracia barata. Salvado en tus pecados. Está bien. Para aquellos que no van a ser atrapados por esa imitación del evangelio, esa falsificación del evangelio, Satanás tiene otro plan. Aquellos cuyos ojos están bien abiertos y no van a tropezar en el camino de la gracia barata, se trata de la perspectiva: ved cuán malos son ellos. Mirad lo que hace la conferencia. Fíjate en lo que acaba de decir nuestro pastor. Mirad lo que ha decidido incluir la iglesia en los servicios de adoración.
Observa la apostasía que hay ahora en la iglesia. No tienen nada de bueno. Ese, aquel y aquel. Mira cómo están de mal. Y constantemente señalamos a los que son malas personas en la iglesia. Es el espíritu de la crítica. Deben señalarse los problemas, sí. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿En el espíritu de Cristo o en el espíritu de Satanás? Un espíritu amargado, un espíritu enfadado, siempre crítico, no viendo nada bueno. Tercera trampa de Satanás. A él le es indiferente si sois presos del hielo, de la indiferencia o del fuego del fanatismo, amigos míos. Ambos caminos son buenos para él. Número 4. A la mayoría de nosotros no nos gusta ser extremistas. Derecha, izquierda. Queremos ser equilibrados. Queremos estar en el punto medio. Queremos ser considerados como moderados. Y sabéis que la única manera de lograr eso en la iglesia adventista de hoy en día, con todas las cosas que están aconteciendo, es muy simple. Venís a la iglesia, os sentáis en el banco el sábado por la mañana, después os vais de la iglesia y mantenéis vuestra boca cerrada. No habláis a nadie sobre nada significativo, especialmente nada sobre religión. Quizás podéis hablar sobre el tiempo, está bien, pero no habláis sobre nada relacionado con la salvación, las doctrinas o la verdad, porque podríais ser etiquetados. Pudiera ser que alguien dijese, él es un, y después un nombre puesto a vuestras espaldas. De manera que simplemente mantenéis vuestra boca cerrada. Comentáis algo con vuestra esposa, sí, pero nada más. ¿Sabéis lo que dice Ellen White? La peor hostilidad hacia Dios es la neutralidad en una crisis. ¿Conocéis que eso fue realmente lo que desembocó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sois conscientes de eso? El gobierno británico de Chamberlain quería ser neutral. No os preocupéis por lo que está sucediendo en Hungría. No os preocupéis por Checoslovaquia. Nosotros estamos aquí. La neutralidad en una crisis es lo peor, tratándose del gran conflicto. Porque pensamos que no estamos votando, pero sí lo estamos haciendo. Estamos votando por Satanás. La neutralidad en tiempos de crisis es ahora mismo la trampa más peligrosa para los adventistas del séptimo día. Porque si manifiestas tu opinión, expones tu cuello y alguien intentará cortártelo. 4 trampas: mundanalidad, falso evangelio, espíritu de amargura y neutralidad. A Satanás le vale cualquiera de ellas. Con una que funcione, él gana, y el adventismo no triunfará. Y Dios dice, por favor, no dejéis que suceda eso, por favor, volveos de vuestros caminos antes de que sea demasiado tarde. Amigos míos, tengamos los ojos bien abiertos al gran conflicto que acontece en el cielo, al voto que depositamos según nuestras vidas, a nuestro propósito, viviendo en esta tierra como adventistas del séptimo día bajo las trampas que nos pone Satanás. Si hacemos esto, sí hay aún esperanza de que el movimiento adventista pueda convertirse en el remanente de la profecía, que verdaderamente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Que seamos nosotros ese pueblo, que no suframos los fracasos del pueblo de Israel con el que Dios hizo su primer intento. Que esta vez Satanás sea totalmente derrotado. Es por lo que estamos aquí, y entonces podemos ir a casa. Así de simple. No es complicado. Que Dios nos ayude a ser adventistas del séptimo día.